Hola, para esta ocasión estamos trabajando con circuitos con amplificadores operacionales. Como ya hemos visto en algunos otros videos que encontrarán, hay distintas configuraciones para estos amplificadores. En esta ocasión trabajaremos con el logarítmico y el antilogarítmico. Son circuitos que principalmente constan de un elemento semiconductor que puede ser un diodo, que tiene cristales tipo P y cristales tipo N unidos para formarle un ánodo y un cátodo en su configuración para el flujo de la corriente, al igual que obviamente un amplificador operacional que puede variar dependiendo de sus gustos. Para el logarítmico es muy importante tener un elemento, venga la redundancia, logarítmico, que va a permitirnos realizar la operación. El diodo cuenta con la ecuación de la corriente del diodo, que es la ecuación de Shockley, la cual se consta directamente de la corriente de fuga de polarización inversa en baja, que es multiplicado por una exponencial que eleva la carga del electrón, el voltaje del diodo, y es dividido sobre la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura absoluta en grados Kelvin. Todo esto menos 1 para modelar la corriente del diodo en todo momento. Será lo que nos permitirá elevar el circuito a el logaritmo que deseamos. Bueno, ahora vamos a proceder a resolver el circuito. Como ya mencioné anteriormente, partimos de la ecuación de corriente del diodo. Por tanto, aquí tenemos del lado derecho dos términos que se están multiplicando. La multiplicación de estos va a ser un valor, puede llegar a ser un valor demasiado grande, que IS por menos 1 puede ser un valor muy pequeño, hasta despreciable. Como en varios procesos de electrónica básica, despreciaremos el menos 1 y igualaremos la ecuación de esta manera, teniendo la corriente del diodo siendo igual a la corriente de fuga en inversa multiplicada únicamente por el exponencial, que está elevado a la carga del electrón por el voltaje del diodo sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Cerrando esta ecuación de esta manera, tenemos una ecuación más simple para desarrollar, y ahora procederemos a aplicar el logaritmo. Como es una igualdad, aplicaremos el logaritmo a ambos lados, teniendo entonces el logaritmo natural de la corriente del diodo igualado al logaritmo natural de la corriente de saturación, de la corriente de fuga en inversa, se multiplica al exponencial. Para despejar este término tenemos que, por reglas de logaritmo, el logaritmo de una multiplicación se puede separar como la suma de dos logaritmos, el logaritmo de cada término. Procederemos a aplicar esto y tendremos entonces el logaritmo de la corriente de diodo será igual a el logaritmo natural de la corriente de fuga en inversa más el logaritmo natural del exponencial. Como vemos aquí, tenemos un logaritmo a la exponencial. Sabemos que estos dos términos se anularán y dejarán únicamente el término al cual está elevado el exponencial, dejando el resultado de la siguiente manera. Ahora de este lado tenemos que el voltaje del diodo lo tenemos ya en un término más simple para nuestro despeje, y podemos igualarlo en este circuito al voltaje de salida. Por tanto, vamos aquí a igualar que BD, el voltaje de diodo, va a ser igual al voltaje de salida en nuestro circuito con el amplificador. Esto para empezar a tener los términos que queremos hasta el final. Pasaremos entonces a despejar BD de la mayor manera posible. Por tanto, de este lado vamos a tener que los logaritmos los vamos a dejar agrupados del lado izquierdo, y de menos el logaritmo natural de la corriente de fuga, que será igualado a la carga del electrón por el voltaje del diodo sobre la constante de Boltzmann por la temperatura.
Aquí, como dije, la igualdad, podemos simplemente quitar el voltaje del diodo y ya marcarlo como voltaje de salida para tenerlo en términos que deseamos. Ahora tenemos que el voltaje de salida está siendo dividido y multiplicado por otros dos elementos que, como manejamos, son constantes para los cálculos que se vayan a realizar ya en ejemplos concretos. Podemos pasarlos multiplicando y dividiendo respectivamente. Intentaremos hacer en un solo paso para tener que de este lado vamos a tener la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura, que multiplicará a nuestra diferencia de logaritmos, el logaritmo de la corriente del yodo menos el logaritmo natural de la corriente de fuga. Todo esto será dividido sobre la carga del electrón y será igualado al voltaje de salida. Ya que si tenemos armado toda la ecuación que nos da el voltaje de salida de nuestro circuito en el amplificador operacional, entonces nos regresaremos un poco al circuito para entender qué es lo que vamos a hacer. Tenemos la corriente del diodo, pero esa no es los términos generales que nosotros estamos ocupando. Queremos tenerlo todo en respecto del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces, para este circuito lo vamos a resolver como si trabajáramos con un amplificador operacional ideal. Sabemos que los amplificadores operacionales ideales, en las terminales de entradas, en la terminal inversora y la no inversora, la corriente que pasa por ellas es cero, bueno, casi cero. Ya aplicaciones prácticas, este puede tener un valor en milivolts o microvolts, pero en el cálculo teórico vamos a manejarlo como cero. Entonces, la corriente que pase por la resistencia R1 y de R1 debe ser la misma que se vaya por este nodo hasta la salida, que será la misma que podemos apreciar, que será ID. Entonces aquí vamos a tener ID y procederemos a hacer una igualdad como la del lado derecho, donde asemejaremos ID R1 igual a ID. Por ley de Ohm tenemos los valores necesarios para calcular ID R1, ya que tenemos el voltaje de entrada que está siendo aplicado directamente en serie a la resistencia, por lo cual podemos despejar que I de R1 va a ser igual a el voltaje de entrada sobre la resistencia. Entonces pasaremos a despejar esta la corriente del diodo la pasaremos a despejar en términos del voltaje de entrada, pasando a este término de la ecuación, dejándolo únicamente como la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura por el logaritmo natural de nuestra ley de Ohm, el voltaje de entrada sobre la resistencia R1 de nuestro circuito. Esto menos el logaritmo natural de la corriente de saturación. Todo esto será dividido por la carga del electrón y tendremos nuestra igualdad necesaria en voltaje de salida. Aquí ya tenemos la ecuación del circuito del amplificador operacional logarítmico en los términos de nuestro circuito. Como se puede apreciar un poco de esta configuración de amplificador operacional, se parece mucho a un amplificador inversor, ya que tenemos una resistencia en la entrada inversora con una conexión de una resistencia a la salida. Esa podría ser llamada RF en el inversor, por lo cual se esperaría que el voltaje de salida tuviera un negativo que multiplicara todo el término que está igualado. Pero como el diodo es un elemento semiconductor que solo tiene una sola vía de corriente, va a recibir una corriente positiva, porque sabemos que esta es la parte positiva del diodo y esta es la negativa. Va a tener una señal de voltaje positiva que entra al diodo y en cambio sale una señal negativa. Por tanto, ya no es necesario estar especificando el menos del inversor, porque se anulará con el menos del voltaje del diodo, que es el voltaje de salida. También hay otra aclaración que tendríamos que hacer de esta ecuación. El Kt sobre Q es una constante de los diodos que naturalmente a 25 grados centígrados, que es una temperatura en la que se trabaja este dispositivo, se tiene un valor de 25 milivolts. Este valor es muy usado para otro tipo de configuraciones o otros análisis. Es
uno que podríamos tener en cuenta para ya después ejemplos. Y tenemos que el logaritmo de la corriente de fuga inversa es un valor que puede llegar a ser despreciable según la aplicación. Y hay aplicaciones donde este sí tiene una interferencia muy específica en el diodo y por tanto en nuestro circuito amplificador. Entonces es cuestión de tenerlo en cuenta o despreciarlo según la aplicación que se vaya a realizar en cada elemento, cada circuito específico, ya que realizarle una corrección para todo circuito necesita agregar más elementos a este amplificador, poner transistores y demás elementos que complican demasiado el análisis. Se puede realizar, pero no es lo que queremos en este video. Queremos dejar una idea un poco clara y concisa de cómo llegar a la ecuación de voltaje de salida de este amplificador. También, si se dedican a buscar un poco más, verán y encontrarán que en lugar de usar un diodo es más común utilizar un transistor para mejorar las señales de estos, tener una señal más clara y estable, por lo cual se suele utilizar un transistor en modo base común, en el cual se tiene la siguiente configuración. Esto sustituyendo al diodo como elemento semiconductor, ya que al igual que un diodo tiene las mismas propiedades, pues se basa en la unión prácticamente de dos diodos. Ahora vamos a proseguir con un ejemplo práctico para comprobar el efecto que tiene nuestra fórmula. Proseguiremos con algunos valores que se nos harán dados, como tenemos una resistencia de 100 kΩ, un voltaje de entrada de 2 volts y una corriente de fuga inversa de 40 nanoamperes. Como ya dije anteriormente, este factor de la K por la T sobre la carga es igual a 26 milivolts o 0.026 volts. Con estos valores los pasaremos a sustituir a nuestra fórmula para ya hallar un resultado práctico del voltaje de salida que nos puede dar. Entonces vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual a los 0.026 volts, que va a multiplicar al logaritmo natural de los 2 volts sobre los 100 kΩ. Esto menos el valor del logaritmo natural de los 40 nanoamperes. Ahora vamos a empezar haciendo el factor que tenemos en el primer logaritmo. Vamos a hacer 0.26 volts del logaritmo natural de 2 por 10. Ahora aquí en este paso tenemos una resta de logaritmos, como un paso anterior habíamos hecho, puede pasar como el inverso de la multiplicación a una división. Tendríamos entonces que nuestro voltaje de salida va a ser 0.26 por el logaritmo natural de este cociente. Este cociente va a ser igual a únicamente 5 por 10 al cuadrado. Ya tenemos un término más fácil de realizar, y únicamente aplicando ya metiendo el logaritmo en una calculadora sabemos que ese resultado, ese logaritmo va a ser 0.621.
voltaje de salida de nuestro amplificador va a tener un valor neto de 0.1616 volts. Les invito a que realicen este ejercicio en su práctica, en su casa, y vean, comprueben estos resultados. Ahora en esta ocasión realizaremos el análisis para sacar la ecuación del amplificador operacional antilogarítmico, o dicho de otra manera, el exponencial. Ahora en nuestro circuito del amplificador tenemos unas ligeras variaciones en las cuales pues el diodo y la resistencia cambian de lugar entre ellos para dar una nueva configuración. Analizando esta configuración tenemos ahora un análisis más sencillo, ya que la corriente que pasa por la resistencia sabemos del análisis anterior que va a ser igual a la corriente que está en el diodo, ya que ninguna corriente va a entrar al amplificador por trabajarlo como un amplificador operacional ideal. Entonces haremos la siguiente afirmación, donde la corriente del diodo va a ser igual a la corriente de la resistencia. Ahora tenemos que nuestra salida está conectada directamente a la resistencia, por lo cual sacaremos el valor del voltaje de salida mediante una ley de Ohm. En verdad tendremos que el voltaje de salida es la resistencia por la corriente de ella. Si nos fijamos en nuestra afirmación anterior, podemos sustituir el valor de la corriente del diodo en nuestra ecuación que estamos desarrollando para obtener que el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia RF por la corriente del diodo. Ahora en este paso queremos sustituir la corriente del diodo por la ecuación anterior que habíamos despejado antes. Cabe aclarar que como este va a ser un circuito inversor, vamos a poner el signo negativo de nuestra ecuación. En el otro circuito se despejaba este signo menos por la posición del diodo. Ahora tenemos la resistencia, por lo cual se omite ese paso. En esta ecuación del diodo igualmente vamos a despreciar el valor de menos 1, ya que en una multiplicación este valor va a llegar a ser despreciable para el análisis, y sustituiremos directamente el valor del voltaje, sustituiremos directamente el valor de la corriente, siendo la resistencia por la corriente de fuga en inversa, que es multiplicado por un exponencial que multiplica la carga por el voltaje del diodo entre la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin. Ahora tenemos que el voltaje de diodo está conectado directamente al voltaje de entrada. El voltaje que tenga este va a ser directamente el de la entrada, por lo cual podemos hacer igualmente una igualdad. El voltaje de entrada va a ser el voltaje del diodo. Esta igualdad la sustituiremos en la ecuación a desarrollar, quedando de la siguiente manera: el voltaje de salida es igual a menos la resistencia de referencia por la corriente de fuga en inversa por el exponencial, que multiplica que es elevado a la carga del electrón por el voltaje de entrada sobre la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin. Esa va a ser nuestra ecuación que desarrolla este sistema, ya que todas nuestras variables están expresadas en las variables del amplificador operacional, y con eso ya podemos tener los valores deseados. Ahora vamos a realizar un ejemplo con este antilogarítmico para comprobar que viene siendo la inversa del amplificador operacional logarítmico, y vamos a tener los mismos valores de ejemplo bastante semejantes, y podrán darse cuenta que el voltaje de entrada en esta ocasión, en lugar de ser 2 volts, van a ser 0.1616, el resultado que obtuvimos en el ejemplo anterior. Ahora pasaremos a sustituir los valores de nuestro ejemplo en la ecuación que despejamos hace unos minutos. Solo que hay que hacer una pequeña nota. En el exponencial tenemos la carga sobre la constante de Boltzmann por la temperatura, que es el inverso de esta forma, donde ya sabemos que su valor es 26 milivolts. Únicamente si invertimos los coeficientes, teniendo K sobre KT, va a ser igual a tener 1 sobre los 26 milivolts, sacándole la inversa. Ahora procedemos a meterlos en la ecuación que desarrollamos, teniendo Vs igual a menos
100 kiloohms con nuestra corriente de saturación, que van a ser los mismos 40 nanos, es elevado a la exponencial del voltaje de entrada 0.1616 sobre 0.06 milivolts. La división de el exponencial, vamos a saber que del ejemplo anterior viene siendo 6.21, y ahora vamos a tener que el voltaje de salida es igual a los menos 40 nanos realizando esta operación, multiplicando los factores de exponencial, tenemos que estos son igual a 0.000. Y el resultado de aplicar el exponencial a 6.21 es cerrado a diminuto. Y ya realizando esta última multiplicación, nos queda que el voltaje de salida de nuestro amplificador antilogarítmico es menos 2. Los invito nuevamente a que hagan este ejercicio en su casa y comprueben con su calculadora estos resultados. Tenemos el voltaje de salida igual al de la entrada del ejercicio pasado. Podemos concluir que del análisis de estos dos circuitos, el amplificador operacional logarítmico y el amplificador operacional antilogarítmico, que los amplificadores operacionales tienen una gran gama de aplicaciones y configuraciones para el tipo de aplicaciones necesarias entre nosotros. Esto nos da una herramienta muy útil, accesible y muy versátil para todas las aplicaciones que queramos tener. Anteriormente era muy difícil electrónicamente realizar funciones que necesitaran directamente el logaritmo, el exponencial de una operación matemática, y ahora electrónicamente con estos amplificadores lo podemos realizar mediante un arreglo, como vimos, bastante simple, con una sola resistencia o un diodo. Si queremos más exactitud, podemos ponerle más elementos, el elemento de corrección para la corriente de fuga inversa, o un transistor para que tenga más estabilidad. Esto nos va dando cada día más aplicaciones, más opciones que nos permiten adecuar la tecnología que tenemos a todos los problemas que se nos presentan.